El análisis debe profundizar ahora en la gestión de las relaciones externas y los entornos tóxicos a través del filtro del diálogo interno, porque es ahí donde la mayoría de los hombres pierden su soberanía sin darse cuenta. Debes comprender que cuando permites que la opinión de un tercero altere tu pulso o nuble tu juicio, le estás entregando las llaves de tu ciudadela mental a un extraño que no tiene interés en tu bienestar. La filosofía estoica nos enseña que el insulto o la falta de respeto de otro no tiene poder real, a menos que tú completes la transacción dándole importancia en tu mente. Si alguien te ofende y tú te sientes ofendido, tú eres el cómplice de tu propio dolor. Durante estos 3 días de 2026, tu narrativa interna frente a los demás debe ser: tú tienes tu opinión, pero yo tengo mi carácter, entendiendo que lo que los demás dicen de ti habla de su propia realidad y sus propias limitaciones, no de las tuyas. Al analizar las interacciones difíciles, debes notar cómo tu mente tiende a buscar la aprobación ajena de forma instintiva, un vestigio biológico que hoy solo sirve para debilitarte si no lo sometes a la razón. Debes decirte a ti mismo con firmeza: no necesito que el mundo me valide para saber que estoy actuando con rectitud, pues la única validación que un soberano requiere es la de su propia conciencia al final del día. Además, es crucial diseccionar la trampa de la comparación social, ese veneno silencioso que se infiltra en tu diálogo interno cuando miras el éxito ajeno y sientes que tu camino es insuficiente. El estoicismo te exige que te hables con una lógica aplastante. Cada vida tiene su propio ritmo y su propia carga, y compararte con otro es un insulto a tu propio proceso único de maduración. En lugar de envidia, tu voz interna debe cultivar una indiferencia constructiva, o mejor aún, una alegría por el éxito ajeno que no dependa de tu posición relativa, porque tu valor es absoluto y no comparativo. A medida que avanzas en este entrenamiento, notarás que incluso el silencio se vuelve una herramienta de poder. No sientes la necesidad de explicarte, de defenderte o de convencer a nadie de tu valía, porque tu seguridad nace de una fuente interna que no necesita el eco del aplauso externo. La verdadera prueba de estos 3 días será cuando enfrentes una injusticia directa. Ahí es donde tu análisis debe ser más agudo que nunca, recordándote que el daño real solo ocurre si permites que la amargura se instale en tu pecho. El hombre que se habla a sí mismo con sabiduría sabe que la mejor venganza contra quien te ha tratado mal es no parecerte a él, manteniendo tu elegancia y tu compostura mientras el otro se ahoga en su propia toxicidad. Debes analizar cada interacción social como un laboratorio de pruebas. Fui capaz de mantener mi centro, permití que sus palabras alteraran mi paz. ¿Fue mi respuesta fruto de la razón o una reacción de mi ego herido? Esta vigilancia constante transforma cada encuentro, por negativo que sea, en un escalón hacia una madurez espiritual superior, donde te vuelves literalmente inalcanzable para el drama humano innecesario. Estás construyendo una identidad basada en la autarquía, donde tu felicidad es un sistema cerrado que no exporta su control a nadie ni a nada fuera de tu piel. Continúa observando cómo, al cambiar lo que te dices sobre los demás, el peso del mundo empieza a aligerarse y empiezas a moverte con una autoridad que no necesita gritar para ser sentida. No te detengas en la superficie de los hechos. Bucea en las motivaciones de tu propia mente hasta que no quede un solo rincón donde la duda o la dependencia emocional puedan esconderse. Esta soberanía sobre tu diálogo interno debe extenderse ahora hacia el territorio de tu productividad y tu visión del futuro, donde el análisis se vuelve vital para no caer en la trampa de la ansiedad o la parálisis por análisis. Debes comprender que la mayoría de los hombres viven angustiados por el futuro porque intentan controlar los resultados en lugar de controlar sus intenciones, hablando con una voz interna que siempre pregunta, ¿qué pasará?, en lugar de afirmar, ¿quién seré yo ante lo que pase?
Durante estos 3 días de 2026, tu narrativa respecto al trabajo y a tus metas debe ser despojada de toda queja y de todo rastro de victimismo, analizando cada tarea no como una carga pesada, sino como un ejercicio de disciplina que fortalece tu espíritu. Si te enfrentas a un proyecto difícil o a un obstáculo profesional, no te permitas decir, esto es demasiado para mí, sino que debes diseccionar el problema con frialdad y decirte, este desafío es el combustible que mi mente necesita para expandirse. Es fundamental que analices cómo tu voz interna sabotea tu enfoque a través de la distracción y la búsqueda de gratificación inmediata. Cuando sientas la tentación de abandonar lo importante por lo urgente o lo placentero, debes intervenir con una autoridad implacable. Mi tiempo es mi posesión más sagrada y no lo entregaré a cambio de un placer vacío. El estoicismo aplicado a la ambición te enseña que el verdadero éxito no es alcanzar la meta, sino el proceso de convertirte en alguien capaz de alcanzarla. Por lo cual tu diálogo interno debe celebrar el esfuerzo, la constancia y la integridad por encima de los aplausos externos o las recompensas materiales. Al mirar hacia el futuro, debes practicar la disección de tus miedos. Pregúntate qué es lo peor que puede pasar y analiza si, incluso en ese escenario extremo, tu capacidad de juicio y tu honor permanecerían contigo. Al descubrir que la respuesta es afirmativa, el miedo pierde su agarre sobre tus acciones y recuperas la capacidad de actuar con una audacia calculada. No permitas que la incertidumbre del mundo moderno te robe el presente. Háblate con la claridad de quien sabe que el futuro es solo una serie de horas que aún no han llegado y que la mejor forma de prepararse para el mañana es ser un hombre excelente hoy. Cada hora de trabajo profundo y cada decisión tomada desde la razón es un ladrillo en la fortaleza de tu destino, y tu diálogo interno es el cemento que mantiene todo unido. Sigue profundizando en este análisis, observando cómo tu productividad deja de ser una lucha contra el tiempo para convertirse en una danza con la responsabilidad, donde cada acción está alineada con tus valores más profundos, y cada palabra que te diriges es un decreto de poder que te impulsa hacia adelante sin necesidad de motivación externa, sino por pura convicción interna. Para profundizar en esta transformación, debemos abordar ahora el peso muerto del pasado y el arte del perdón hacia uno mismo, analizando cómo la narrativa interna sobre lo que ya ocurrió puede ser la cadena más pesada o la lección más valiosa de tu existencia. Debes comprender que el pasado ya no existe en la realidad física. Solo sobrevive en los surcos de tu memoria a través de las palabras que eliges para describirlo, y si te hablas a ti mismo con culpa o arrepentimiento crónico, estás permitiendo que un fantasma gobierne la vida de un hombre vivo. El análisis estoico te exige mirar tus errores pasados con la frialdad de un cirujano. Analiza qué falló, qué parte de tu carácter fue débil en ese momento y qué lección puedes extraer para no repetir el ciclo. Pero una vez hecho esto, debes liberar la carga emocional de inmediato. Dite a ti mismo con una autoridad absoluta: en aquel momento actué con la luz que tenía, pero hoy soy un hombre nuevo y no tengo por qué cargar con el cadáver de quien solía ser. El perdón hacia uno mismo no es un acto de autocomplacencia o debilidad, sino un acto de justicia racional, porque castigarte indefinidamente por algo que no puedes cambiar es una forma de locura que drena la energía necesaria para actuar con virtud en el presente. Debes diseccionar ese diálogo interno que te dice debería haber hecho aquello y transformarlo en ahora sé cómo actuar mejor, moviendo el foco de la lamentación inútil a la rectificación consciente. Analiza cómo el apego al pasado es, en el fondo, un acto de vanidad donde crees que tu dolor actual puede alterar los hechos ya consumados. La razón te dicta que lo único que posees es este instante y que cada segundo que pasas lamentándote es un segundo que le robas a tu potencial de grandeza hoy. Durante estos 3 días de 2026,
Limpia los rincones de tu mente de cualquier resentimiento hacia ti mismo o hacia otros, entendiendo que el rencor es un veneno que tú bebes esperando que el otro muera. Háblate con la compasión de un mentor sabio, pero con el rigor de un maestro. Acepta tus cicatrices como medallas de guerra que prueban que has luchado, que has caído y que sobre todo has tenido el valor de levantarte. Al liberarte de las sombras del ayer, tu diálogo interno se vuelve ligero, ágil y centrado, permitiéndote caminar hacia el futuro sin el lastre de las expectativas fallidas o los miedos heredados de versiones antiguas de ti mismo. Sigue observando cómo esta limpieza profunda del pasado crea un espacio sagrado en tu mente, donde solo habita la voluntad pura, lista para enfrentarse a cualquier desafío con una claridad que los hombres encadenados a su historia nunca podrán conocer. Al concluir estos 3 días de transformación radical, te pones de pie no como el hombre que inició este proceso, sino como un soberano que ha reclamado el trono de su propia conciencia. Has comprendido finalmente que la paz no es un regalo del destino, sino un trofeo que se gana en la arena del pensamiento cada vez que eliges la razón sobre el impulso y la disciplina sobre la queja. Tu voz interna, antes caótica y dubitativa, es ahora un decreto de poder que ordena tu mundo, recordándote que eres invulnerable a todo lo que no depende de tu voluntad. Te retiras de este entrenamiento con la mirada fija en la excelencia, sabiendo que mientras mantengas el mando sobre lo que te dices a ti mismo, el universo entero podrá temblar, pero tú permanecerás firme como una roca que divide la marea. Has vencido la mayor de las batallas, la guerra contra tus propias sombras, y al hacerlo, has encendido una luz de integridad que nadie podrá apagar jamás. Camina ahora con la majestad de quien se sabe dueño de su vida, actúa con la justicia de quien no teme a la muerte, y vive con la serenidad de quien ya es uno con la armonía inmutable del cosmos. Eres libre, eres fuerte, eres eterno. Hoy comienza tu verdadera historia. La verdadera maestría de estos 3 días de 2026 culmina cuando analizas la disolución de tu ego frente a la inmensidad de tu propósito, entendiendo que el yo que tanto protegías con miedos y vanidades es solo una construcción mental que te impide conectar con la fuerza real de la existencia. Debes diseccionar esa tendencia a tomarte todo de manera personal, comprendiendo que el universo no conspira contra ti ni las personas actúan para herirte, sino que cada cual vive prisionero de sus propios laberintos mentales. Y al comprender esto, tu diálogo interno cambia del juicio defensivo a la observación objetiva y compasiva. Háblate con la claridad de quien sabe que no es el centro del mundo, sino una pieza fundamental de un orden mayor, y que tu única responsabilidad es cumplir con tu función con la mayor excelencia posible, sin distraerte por las sombras de la envidia o la sed de reconocimiento. Analiza cómo, al dejar de buscar ser el protagonista de cada historia, adquieres una libertad que los hombres soberbios nunca conocerán. Te vuelves ligero, fluido y capaz de actuar con una eficacia devastadora porque ya no hay un ego que proteger ni una imagen que sostener. Tu discurso interior debe enfocarse ahora en la contribución y el deber, preguntándote constantemente, ¿cómo puedo servir a la razón en esta situación? En lugar de, ¿qué gano yo con esto? Transformando así cada acción cotidiana en un acto de devoción a la virtud. Esta perspectiva te permite enfrentar el éxito con sencillez y el fracaso con una sonrisa, pues entiendes que ambos son solo impostores en el camino de un hombre que ha encontrado su centro de gravedad dentro de sí mismo. Al despojarte de la necesidad de impresionar, tu voz interna se vuelve profunda, honesta y llena de una autoridad natural que emana de la paz, no del conflicto, permitiéndote caminar por el mundo con la invencibilidad de quien no tiene nada que ocultar y nada que demostrar. Sigue profundizando en esta entrega al orden universal, sintiendo cómo tu voluntad se alinea con la ley de la naturaleza
hasta que no haya distinción entre lo que quieres y lo que debes ser, alcanzando ese estado de flujo donde la vida misma respira a través de tus actos y tus palabras se convierten en decretos de una realidad superior. Para profundizar aún más en este análisis, debemos abordar la gestión del ruido moderno y la hiperconectividad, analizando cómo el bombardeo constante de información y la distracción digital intentan fragmentar tu atención, que es el recurso más sagrado de un hombre libre. Debes comprender que cada notificación, cada tendencia efímera y cada opinión irrelevante en las redes sociales son intentos de secuestrar tu soberanía mental. Y si no estableces un diálogo interno de vigilancia absoluta, terminarás viviendo una vida diseñada por algoritmos, en lugar de una vida forjada por tu propia razón. Durante estos 3 días de 2026, tu narrativa frente a la tecnología debe ser la de un filtro implacable. Analiza cada estímulo que llega a tus ojos y pregúntate con frialdad si esto contribuye a tu virtud o si solo alimenta tu ansiedad. Dite a ti mismo con firmeza: mi atención no está a la venta y no permitiré que el ruido del mundo ahogue la melodía de mi propósito. Recuperando el placer del silencio y la profundidad del pensamiento que la mayoría ha olvidado en favor de la estimulación barata. Analiza cómo la necesidad de estar conectado es a menudo un miedo disfrazado a estar a solas con tus propios pensamientos, y desafía esa debilidad hablando contigo mismo en la quietud. No necesito saber qué hace el resto del mundo para saber qué debo hacer yo en este momento. El estoicismo moderno exige que te conviertas en una asceta digital, no rechazando las herramientas, sino dominándolas con una voluntad de hierro, asegurándote de que tú usas el mundo y no que el mundo te usa a ti. Este análisis te llevará a redescubrir la potencia de la concentración profunda, donde tu diálogo interno deja de ser reactivo para volverse creativo, permitiéndote construir obras y pensamientos que tengan peso y significado en un mar de trivialidad. Al proteger tu paz mental del ruido externo, transformas tu mente en un santuario inaccesible donde la claridad es la ley y la distracción es una intrusa que no encuentra dónde apoyarse. Sigue observando cómo, al cerrar las puertas a lo irrelevante, tu energía vital se multiplica y tu voz interna se vuelve tan nítida y poderosa que puedes escuchar la dirección de tu destino, incluso en medio de la multitud más ruidosa. Para profundizar en esta transformación, debemos analizar la amistad con la soledad y el silencio interior, porque es en el aislamiento de las opiniones ajenas donde un hombre realmente descubre de qué está hecho su carácter. Debes comprender que la mayoría de las personas temen la soledad porque no soportan la compañía de su propia mente, huyendo hacia el ruido y las distracciones para no tener que enfrentar sus vacíos y sus miedos. Durante estos 3 días de 2026, tu diálogo interno debe transformar la soledad de una carencia en una fortaleza, hablándote a ti mismo con la seguridad de quien es su mejor aliado. No estoy solo, estoy conmigo mismo, y no hay mejor compañía que una mente en paz. Analiza cómo la necesidad de estar rodeado de gente es a menudo una búsqueda de validación externa, y desafía ese impulso recordándote que el valor de un soberano no se mide por el tamaño de su séquito, sino por la profundidad de su autosuficiencia. Dite a ti mismo con convicción: mi felicidad es un territorio soberano donde nadie puede entrar sin mi permiso, y mi tranquilidad no depende del eco de otras voces. En el silencio de la soledad, tu análisis se vuelve más agudo, permitiéndote observar tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo, sin identificarte con ellos, reconociendo que tú eres el cielo inmenso y estable, no el clima pasajero. Esta amistad con la soledad te otorga un poder que el mundo no puede comprender. El poder de no necesitar nada de nadie para sentirte completo, lo que paradójicamente te permite amar y servir a los demás con una libertad y una pureza que antes no tenías. Analiza cada momento de aislamiento no como un exilio,
sino como un retorno a tu centro de gravedad, un espacio sagrado donde recalibras tu brújula moral y fortaleces tu voluntad antes de volver a la arena del mundo. Al hablarte con respeto y sabiduría en la intimidad de tu retiro, cultivas una presencia tan sólida que, incluso cuando estés en medio de una multitud, mantendrás esa ciudadela interna inviolable. Sigue profundizando en este encuentro contigo mismo, sintiendo cómo el miedo a estar solo se disuelve y es reemplazado por una plenitud serena, una calma que nace de saber que, pase lo que pase afuera, siempre tienes un refugio seguro dentro de tu propio pecho. Para que tu transformación sea completa, debemos analizar ahora la dimensión de la justicia y el servicio a la humanidad. Porque el estoicismo no es una filosofía de aislamiento egoísta, sino una disciplina para convertirte en un pilar útil para los demás. Debes comprender que la fuerza que has cultivado en estos 3 días no tiene como fin último tu propio beneficio, sino el cumplimiento de tu papel dentro del tejido social, actuando con una integridad que inspire y eleve a quienes te rodean. Analiza tu diálogo interno cuando interactúas con los demás. ¿Buscas ganar discusiones o buscas la verdad? ¿Actúas para ser admirado o para ser útil? Debes decirte a ti mismo con claridad: mi valor no reside en lo que acumulo, sino en lo que aporto al orden común, actuando siempre con bondad, justicia y firmeza. El análisis estoico te revela que somos animales sociales por naturaleza y que dañar a otro es, en esencia, dañarse a uno mismo, por lo que tu voz interna debe ser la de un guardián de la ética, incluso cuando nadie te observa. Dite con determinación: no seré un espectador pasivo ante la injusticia, ni un juez cruel ante la debilidad ajena. Seré un ejemplo de lo que un hombre puede lograr cuando somete su ego al servicio de la virtud. Analiza cómo la verdadera justicia comienza por tratar a cada persona con la dignidad que su humanidad merece, sin dejar que tus prejuicios o tus emociones nublen tu trato. Este propósito trasciende tu propia vida. Al hablarte de esta manera, conviertes cada una de tus acciones en un legado vivo, entendiendo que el servicio es la forma más elevada de libertad. Sigue observando cómo, al poner tu voluntad al servicio del bien común, tus miedos personales se vuelven insignificantes y tu energía se vuelve inagotable, porque ya no luchas solo por ti, sino por algo eterno. Al final de este análisis, descubrirás que la verdadera paz interior nace de la coherencia entre tu mundo privado y tu responsabilidad pública, permitiéndote dormir con la satisfacción de quien ha cumplido su deber para con la raza humana. Finalmente, para consolidar esta fortaleza mental de 3 días, debemos analizar la preparación para la adversidad final, entendiendo que un hombre no está plenamente entrenado hasta que ha mirado a los ojos a la pérdida, al fracaso absoluto y a su propia finitud, sin perder la compostura. Debes comprender que la vida no es una línea ascendente de éxitos, sino un ciclo de estaciones donde el invierno de la dificultad es inevitable, y tu diálogo interno debe ser el refugio donde siempre encuentres calor y claridad. Analiza cómo sueles reaccionar ante la idea de perder aquello que amas o aquello que has construido. Si sientes terror, es porque aún has puesto tu felicidad en manos de la fortuna y no en manos de tu virtud. Dite a ti mismo con una calma inquebrantable: nada de lo que poseo me pertenece realmente. Todo es un préstamo del universo que devolveré con gratitud cuando se me pida, conservando intacta mi integridad. Este análisis te permite practicar la premeditatio malorum, la premeditación de los males, no como un acto de pesimismo, sino como un ejercicio de invencibilidad, donde visualizas los peores escenarios para despojarlos de su poder de sorpresa. Al hablarte de esta manera, transformas el miedo en precaución y la angustia en preparación, permitiéndote disfrutar del presente con una intensidad que los hombres temerosos nunca conocerán. Dite con firmeza: si el destino me lo quita todo, aún me quedará mi capacidad de elegir cómo responder, y en esa elección reside mi victoria absoluta.
Analiza cómo esta perspectiva cambia tu relación con el éxito. Ya no lo buscas con desesperación, sino con la tranquilidad de quien sabe que su valor no aumenta con los trofeos ni disminuye con las derrotas. Tu voz interna debe convertirse en el eco de una sabiduría milenaria que afirma que el único mal real es la pérdida del carácter. Y mientras mantengas tu honor, nunca habrás perdido nada esencial. Sigue profundizando en esta entrega al orden natural, aceptando que eres una parte del cosmos que cumple su función y luego se retira, dejando tras de sí el rastro de una voluntad que fue libre hasta el último suspiro. Al dominar este diálogo sobre la finitud, alcanzas la verdadera libertad, la libertad de quien ya no tiene nada que temer porque se ha conquistado a sí mismo por completo. Debes comprender que la resistencia interna a los hechos es la fuente de toda miseria humana, y que el hombre que se queja de su suerte es como un soldado que deserta de su puesto en el orden del cosmos. Analiza ese impulso automático de clasificar los eventos en buenos o malos, y date cuenta de que esa etiqueta solo existe en tu mente, no en la naturaleza. La lluvia no es mala porque arruine tus planes, ni el sol es bueno porque los favorezca. Simplemente son. Durante estos 3 días de 2026, tu narrativa interna frente a lo inesperado debe ser: esto es lo que el destino ha traído para mí, y por lo tanto, es exactamente lo que necesito para demostrar mi virtud. Dite a ti mismo con una sonrisa interna ante la dificultad: amor fati, no solo acepto esto, sino que lo abrazo, porque si el universo lo ha dispuesto, mi deber es transformarlo en algo grandioso. Analiza cómo, al dejar de luchar contra la realidad, liberas una cantidad inmensa de energía que antes desperdiciabas en el lamento, y diriges ese poder hacia la acción correcta y la solución creativa. Dite con autoridad: soy el alquimista de mi propia vida. Tomo el plomo de la adversidad y lo convierto en el oro de la sabiduría mediante la fuerza de mi percepción. Este análisis te lleva a entender que el caos no es tu enemigo, sino el escenario necesario para que tu carácter brille. Un mar calmado nunca hizo a un marinero hábil, y una vida sin desafíos nunca forjó a un hombre de hierro. Tu diálogo interno debe ser el de un arquitecto que mira un terreno accidentado y ve las bases de una catedral, hablando con la seguridad de quien sabe que no hay obstáculo que no pueda ser convertido en un camino. Al hablarte de esta manera, eliminas la palabra problema de tu vocabulario y la sustituyes por ejercicio, convirtiendo tu existencia en un gimnasio espiritual donde cada golpe te hace más fuerte y cada pérdida te hace más libre. Sigue profundizando en esta unión mística con tu destino, sintiendo cómo el miedo desaparece cuando dejas de ver al mundo como un agresor y empiezas a verlo como el maestro que te ofrece la oportunidad de ser, finalmente, la mejor versión de ti mismo. Debes comprender que la ansiedad es el diálogo interno perdido en un futuro que no existe, y la depresión es el diálogo interno atrapado en un pasado que ya no puede cambiarse. El hombre sabio, en cambio, se habla a sí mismo en el presente eterno, reconociendo que la vida no es una carrera hacia una meta, sino la calidad de la conciencia en este preciso instante. Analiza cómo sueles aplazar tu felicidad o tu integridad para cuando las cosas mejoren o cuando tengas éxito. Y date cuenta de que ese diálogo es una trampa de la mente para evitar la responsabilidad del presente. Durante estos 3 días de 2026, tu narrativa interna debe ser: este momento es mi vida entera. No hay nada más que este aliento, esta acción y esta intención. Dite a ti mismo con una calma profunda: no soy un esclavo del tiempo, soy el dueño de mi atención y elijo ponerla en la virtud de lo que estoy haciendo ahora mismo. Analiza la ilusión de la urgencia que el mundo moderno intenta imponerte. La mayoría de las cosas que parecen urgentes son simplemente distracciones que intentan robarte la paz, y solo a través de un diálogo interno sereno puedes distinguir lo esencial de lo trivial. Dite con autoridad:
Nada es tan importante como para que yo pierda mi centro. Actúo con prontitud, pero sin prisa, con eficacia, pero sin angustia. Este análisis te permite ver que el tiempo no es algo que se te escapa, sino el lienzo donde pintas tu carácter. Si cada pincelada de tu diálogo interno es consciente y firme, la obra final será una obra maestra, independientemente de cuánto dure el proceso. Tu discurso interior debe abandonar las lamentaciones por los años perdidos y las preocupaciones por los años venideros, enfocándose con una lupa microscópica en la rectitud de tu pensamiento actual. Al hablarte de esta manera, experimentas una expansión del ser donde un solo segundo de presencia absoluta vale más que una década de vida inconsciente. Sigue profundizando en esta inmersión en el ahora, sintiendo cómo el peso de la historia y la presión de la expectativa se disuelven, dejándote libre para actuar con una pureza y una fuerza que solo pertenecen a quien ha hecho las paces con el momento presente. Debes comprender que no eres una isla aislada en el océano de la existencia, sino una ola que forma parte de la totalidad del mar y que tu razón individual no es más que un fragmento de la razón universal que gobierna el movimiento de los astros y el ciclo de la vida. Analiza esa sensación de separación que a veces te embarga y date cuenta de que es una ilusión creada por un ego que se siente pequeño frente a la inmensidad. Cuando te hablas con sabiduría, esa pequeñez desaparece para convertirse en pertenencia. Durante estos 3 días de 2026, tu narrativa interna debe elevarse hacia lo sublime. Soy una parte consciente del universo, y mi papel es actuar en armonía con el todo, con la misma precisión con la que el sol sale y las estaciones cambian. Dite a ti mismo con una humildad majestuosa: nada de lo que le sucede al universo le es ajeno a la parte, y nada de lo que me sucede a mí es ajeno al destino del todo. Acepto mi lugar con honor y cumplo mi función con alegría. Analiza cómo este diálogo elimina el miedo al futuro y el dolor por la pérdida, porque entiendes que todo cambio es simplemente una transformación dentro de un sistema perfecto del cual tú eres un órgano vital. Dite con serenidad: no soy un extraño en este mundo, soy un ciudadano del cosmos, y mi hogar está donde quiera que mi mente se mantenga alineada con la virtud y la verdad. Este análisis te permite ver la belleza incluso en lo que parece caótico, reconociendo que tu diálogo interno es el puente que une tu pequeña vida con la eternidad de la naturaleza. Al hablarte de esta manera, dejas de luchar contra las corrientes de la vida para empezar a navegar con ellas, utilizando la fuerza del destino como el viento que impulsa tus velas hacia la excelencia. Tu discurso interior se vuelve una oración de gratitud constante por el simple hecho de existir y de poseer una mente capaz de contemplar y comprender la majestuosidad de la creación. Sigue profundizando en esta unión hasta que sientas que ya no hay conflicto entre tus deseos y la realidad, alcanzando ese estado de paz absoluta donde tu voluntad y la voluntad del universo son una sola y misma cosa. Debes comprender que la mayor parte de tu sufrimiento nace de la defensa de una imagen que crees que eres, pero que no es más que una colección de recuerdos, miedos y expectativas ajenas. Analiza cuántas veces te hablas desde el orgullo herido o desde la vanidad satisfecha, y date cuenta de que ese yo que proteges es tan frágil como una sombra en la pared. Durante estos 3 días de 2026, tu narrativa interna debe desnudarse de pretensiones. No soy mis títulos, ni mis posesiones, ni la opinión que otros tienen de mí. Soy la facultad de elegir y la fuerza de mi carácter aquí y ahora. Dite a ti mismo con una libertad absoluta: si el mundo me quita mi nombre y mi posición, mi centro permanece intacto, porque mi valor no es algo que el mundo me dio, sino algo que yo cultivo desde dentro. Analiza cómo, al soltar la necesidad de ser alguien ante los ojos de los demás, adquieres el poder de ser tú mismo ante los ojos de la razón, eliminando la ansiedad de la comparación. Dite con autoridad:
Ya no soy un actor en busca de aplausos, sino un hombre en busca de la verdad. No necesito impresionar a nadie, solo necesito ser coherente con mi propia naturaleza. Este análisis te permite observar tus propios pensamientos como si fueras un espectador imparcial, reconociendo que no eres tus emociones, sino la conciencia que las observa y las dirige. Al hablarte de esta manera, tu diálogo interno deja de ser un monólogo de autocompasión o autoexaltación para convertirse en un diálogo directo con la sabiduría universal. Tu discurso interior se vuelve minimalista, directo y potente, eliminando el drama innecesario y enfocándose únicamente en la pureza de la acción correcta. Sigue profundizando en este despojo de lo falso hasta que solo quede el núcleo duro de tu voluntad. Una llama que arde con luz propia y que no necesita combustible externo para mantenerse encendida. Debes comprender que el mundo siempre intentará invadir tu tranquilidad con noticias alarmantes, conflictos innecesarios y juicios injustos. Pero tú tienes el poder de cerrar las puertas de tu mente y permanecer en un estado de gracia racional. Analiza cómo sueles reaccionar cuando alguien te interrumpe, te insulta o te ignora, y date cuenta de que el malestar que sientes no proviene del acto del otro, sino de tu propia opinión sobre ese acto. Durante estos 3 días de 2026, tu narrativa interna frente a las invasiones externas debe ser: tú puedes decir o hacer lo que quieras, pero mi mente sigue siendo mía y nadie puede obligarme a sentirme herido sin mi consentimiento. Dite a ti mismo con una fortaleza inamovible: soy una roca en medio de la tormenta. Las olas pueden golpearme, pero yo permanezco firme, sereno y en control de mi juicio. Analiza la libertad que surge cuando dejas de ser un títere de las circunstancias. Si tu paz depende de que el tráfico fluya, de que el clima sea perfecto o de que la gente sea amable, entonces no eres un hombre libre, sino un esclavo del azar. Dite con autoridad: mi felicidad es mi responsabilidad y mi ciudadela interna es inalcanzable para el caos del mundo. Este análisis te permite transformar cada provocación en un ejercicio de paciencia y cada obstáculo en un peldaño hacia una madurez espiritual superior. Tu discurso interior debe abandonar la reactividad para abrazar la proactividad, decidiendo de antemano que nada de lo que ocurra afuera tiene el poder de manchar la pureza de tu intención. Al hablarte de esta manera, te conviertes en el observador silencioso de tu propia vida, actuando con eficacia en el mundo exterior, pero manteniendo una quietud absoluta en tu mundo interior. Sigue profundizando en esta protección de tu santuario mental, hasta que sientas que has alcanzado la imperturbabilidad, ataraxia, donde la alegría nace de tu propia virtud y no de los vaivenes de la fortuna. Debes comprender que la gratitud estoica no es una emoción pasiva ante las bendiciones, sino una fuerza activa que decide ver el valor en cada respiración, en cada desafío y en cada pérdida, entendiendo que el simple hecho de poseer una mente capaz de razonar es el mayor tesoro que el universo te ha concedido. Analiza cómo la queja es un veneno que corroe tu nobleza. Cada vez que te lamentas por lo que te falta, estás insultando la abundancia de lo que ya eres. Y por eso tu diálogo interno debe ser un himno a la resiliencia. Gracias por este día, gracias por esta prueba, y gracias por la capacidad de enfrentarla con honor. Durante estos 3 días de 2026, tu narrativa debe transformarse en una búsqueda constante de la belleza en lo ordinario, hablándote con el asombro de quien descubre el mundo por primera vez. Qué maravilla es estar vivo, sentir el frío, el calor, el esfuerzo y la calma, y saber que mi voluntad es el capitán de este viaje. Dite a ti mismo con una convicción profunda: no soy un mendigo de favores del destino, sino un arquitecto de mi propia alegría, y mi gratitud es el sello de mi poder. Analiza tu responsabilidad con el futuro. Lo que te dices a ti mismo hoy no muere contigo, sino que se convierte en la energía con la que tratas a los demás y en el ejemplo que dejas para las generaciones venideras. Dite con autoridad:
Vivo de tal manera que mi diálogo interno pueda ser escrito en piedra sin que me cause vergüenza, porque cada uno de mis pensamientos busca la verdad y la justicia. Este análisis te lleva a entender que el tiempo es breve y que no tienes ni un segundo que perder en pensamientos mezquinos. La brevedad de la vida es el recordatorio más potente para hablarte con una urgencia llena de amor y rigor. Tu discurso interior debe ser el de un hombre que sabe que su tiempo es limitado y que, por lo tanto, decide que cada palabra interna sea noble, cada juicio sea justo y cada intención sea pura. Al hablarte de esta manera, te sitúas por encima de las trivialidades y te enfocas en lo eterno, convirtiendo tu mente en un faro de luz para ti mismo y para todos los que crucen tu camino. Sigue profundizando en esta gratitud radical hasta que sientas que tu pecho se expande con una fuerza que no conoce el miedo, porque quien está agradecido por todo lo que sucede es un hombre al que el mundo ya no puede derrotar. Debes comprender que el estoicismo no es una filosofía de biblioteca, sino una filosofía de campo de batalla, y de nada sirve hablarte con nobleza si tus actos siguen siendo esclavos de la mediocridad. Analiza la incoherencia que a veces surge cuando tu mente sabe lo que es correcto, pero tu cuerpo se niega a ejecutarlo por miedo o pereza. Ese es el momento en que tu diálogo interno debe actuar como un látigo de razón. Dite a ti mismo con una seriedad absoluta: mis palabras son promesas sagradas que mi cuerpo debe cumplir sin excusas. Si digo que me levantaré, me levanto. Si digo que trabajaré, trabajo. Durante estos 3 días de 2026, tu narrativa interna debe ser el puente que une tu visión con tu realidad, recordándote que cada pequeña acción es el testimonio de tu verdad interior. Analiza cómo la autodisciplina es, en realidad, la forma más alta de amor propio, porque es el acto de obligarte a ser la persona que admiras. Dite con firmeza: no busco la aprobación de los demás a través de mis discursos. Busco mi propio respeto a través de mis resultados. Este análisis te permite ver que la integridad no es algo que se alcanza una vez y para siempre, sino algo que se construye segundo a segundo mediante el diálogo constante entre tu voluntad y tus músculos. Tu discurso interior debe abandonar las promesas vagas sobre el futuro y enfocarse en la orden inmediata. Hazlo ahora, hazlo bien, hazlo con honor. Al hablarte de esta manera, eliminas la duda y la procrastinación, porque entiendes que el tiempo es un recurso no renovable y que cada minuto de inacción es una traición a tu potencial. Sigue profundizando en esta alineación total hasta que tu pensamiento y tu acción sean una sola chispa, convirtiéndote en un hombre de palabra, un hombre cuya voz interna tiene el peso de la piedra y la claridad del cristal. Debes comprender que el objetivo final de este entrenamiento mental no es que hables contigo mismo eternamente, sino que alcances una claridad tan absoluta que el pensamiento se convierta en instinto y la virtud en tu naturaleza espontánea. Analiza cómo el sabio ya no necesita convencerse de ser valiente o justo, porque ha silenciado las voces de la duda y ha establecido una monarquía de la razón donde el orden es la norma, no la excepción. Durante estos 3 días de 2026, tu narrativa interna debe evolucionar hacia una economía del lenguaje. Habla menos, observa más y actúa con una precisión quirúrgica, comprendiendo que el ruido mental es a menudo un signo de inseguridad. Dite a ti mismo en los momentos de mayor quietud: mi silencio es mi fuerza, y mi paz es el reflejo de una voluntad que ya no necesita luchar contra sí misma, porque ha ganado la guerra interna. Analiza cómo la verdadera autoridad no se grita ni se impone, sino que emana de un centro de gravedad tan sólido que el mundo a tu alrededor se organiza simplemente con tu presencia. Dite con una serenidad majestuosa: he construido mi templo, he purificado mi altar, y ahora soy la luz que habita en él. Ya no busco respuestas, porque me he convertido en la respuesta. Este análisis te lleva a la frontera de lo místico, donde el diálogo interno se disuelve en una comunión directa con la realidad, permitiéndote vivir con una fluidez
que los hombres atrapados en sus propios conceptos nunca podrán experimentar. Tu discurso interior se vuelve entonces un simple sí a la vida, una aceptación vibrante y consciente de cada átomo del universo, reconociendo que tú y la razón universal son, en este instante de claridad, una sola melodía. Al hablarte, o mejor dicho, al ser de esta manera, te transformas en un faro de estabilidad en un mundo de sombras, un punto de quietud en el centro del huracán. Sigue profundizando en este silencio fértil hasta que sientas que ya no hay nada que decir, solo mucho que ser, y que tu carácter es ahora una fortaleza terminada, lista para enfrentar la eternidad. Debes comprender que lo que has construido en estos 3 días de 2026 no es un refugio temporal, sino una estructura de acero espiritual que desafía la corrupción del tiempo. Tu diálogo interno ha dejado de ser una charla trivial para convertirse en la redacción de tu propio epitafio viviente. Analiza la idea de que, aunque tu cuerpo es arcilla destinada a volver a la tierra, la rectitud de tus juicios y la nobleza de tu voluntad son chispas de una inteligencia divina que no conoce la muerte. Dite a ti mismo con una valentía que estremezca tu alma: no temo al fin de mi historia, porque he escrito cada página con la tinta de la virtud, y un hombre que ha vivido conforme a la razón ya ha probado la eternidad en cada segundo de integridad. Analiza cómo este pensamiento elimina la última de las cadenas, el apego a la vida misma. Cuando dejas de temer al final, te vuelves verdaderamente imparable, porque ya no hay nada con lo que el destino pueda chantajearte. Dite con una paz soberana: soy un fragmento del cosmos que regresa a su origen. No hay tragedia en el retorno, solo el cumplimiento de un ciclo perfecto. Este análisis final te permite ver tu vida desde la perspectiva de las estrellas, donde tus problemas cotidianos se desvanecen y solo queda la belleza de haber sido una conciencia que intentó ser justa en un mundo de sombras. Tu discurso interior se vuelve ahora un testamento de gratitud, un susurro de victoria que dice: he combatido el buen combate, he mantenido el mando de mi mente y he amado mi destino hasta el último aliento. Al hablarte así, te conviertes en un antepasado de las futuras generaciones de hombres libres, dejando tras de ti no monumentos de piedra, sino el ejemplo de una mente que no pudo ser quebrantada. Sigue profundizando en esta visión de trascendencia, sintiendo cómo tu ser se expande más allá de tu piel, conectándose con todos los sabios que caminaron antes que tú y con todos los que vendrán, unidos por el mismo fuego de la razón. Estás ahora en la cima de la montaña, donde el aire es puro y el horizonte es infinito. Aquí, el diálogo interno calla para dar paso a la contemplación pura de la verdad. Debes comprender que, llegado a este punto de madurez, tu mente ya no es una habitación oscura donde te escondes del destino, sino un sol que irradia su propia luz sobre la realidad. Has dejado de preguntar ¿por qué me pasa esto? Para declarar: yo haré que esto sirva a mi grandeza. Analiza cómo la mayoría de los hombres viven en un estado de sonambulismo espiritual, dejando que las circunstancias dicten sus sentimientos, mientras que tú has despertado a la verdad de que tu diálogo interno es el cincel que da forma a la piedra bruta de la existencia. Durante estos días finales de enero de 2026, tu narrativa debe ser la de un legislador del espíritu. Yo decreto que este dolor es mi maestro. Yo decreto que este obstáculo es mi entrenamiento. Yo decreto que mi paz es inquebrantable. Dite a ti mismo con una autoridad que no admite réplica: ya no soy una víctima de la fortuna. Soy el arquitecto de mi propio sentido. El mundo pone los eventos, pero yo pongo el significado. Analiza la inmensa libertad que nace de entender que no necesitas que el mundo cambie para que tú seas feliz, porque has encontrado la fuente de toda alegría en la rectitud de tu propio juicio. Dite con un orgullo sagrado: he domado mis miedos, he silenciado mis quejas, y he convertido mi alma en un santuario de orden en medio del caos universal. Este análisis te sitúa en el estado que los antiguos llamaban eudaimonía.
no un placer pasajero, sino un aflorecimiento del espíritu que es autosuficiente y divino en su naturaleza. Tu discurso interior deja de ser una lucha y se convierte en una danza, una armonía perfecta donde cada pensamiento es un acto de amor hacia la verdad y cada intención es una semilla de virtud. Al hablarte de esta manera, te das cuenta de que has cruzado el punto de no retorno. Ya no puedes volver a ser el hombre pequeño, temeroso y quejumbroso que fuiste. Has probado la libertad del sabio y nada menos que eso te satisfará jamás. Sigue profundizando en este estado de gracia racional, sintiendo cómo tu voluntad se funde con el latido del universo, hasta que no quede rastro de duda. Solo una certeza absoluta de que eres y serás siempre el soberano de tu propio ser. Debes comprender que el objetivo último de hablarte a ti mismo con tanta fuerza ha sido, paradójicamente, llegar a un punto donde el silencio baste. Has entrenado tu mente para que cada célula de tu cuerpo sepa qué hacer sin que la voz de la razón tenga que gritar. Analiza cómo la verdadera maestría no es la que se esfuerza, sino la que fluye. Como el arquero que ya no piensa en el arco, sino que simplemente es la flecha. Tu diálogo interno ha alcanzado una velocidad tal que se ha convertido en luz pura. Dite a ti mismo, en este último escalón de 2026, ya no necesito recordarme quién soy, porque mi sola presencia es el testimonio de mi victoria. Ya no necesito luchar por la paz, porque yo soy la paz. Analiza la belleza de este vacío fértil. No es el silencio de la tumba, sino el silencio del universo antes de que nazca una estrella, un espacio cargado de infinitas posibilidades, donde tu voluntad está en reposo, pero lista para la acción total. Dite con una humildad que toque las estrellas. He cumplido mi guardia, he limpiado mi lente, y ahora veo el mundo tal como es, sin las manchas de mi ego ni las sombras de mi deseo. Este análisis final te revela que el yo que hablaba y el yo que escuchaba se han fusionado en una unidad inquebrantable. Ya no hay división interna, solo una dirección única y poderosa hacia la excelencia. Tu discurso interior se resume ahora en el latido de un corazón que no teme, en la mirada de unos ojos que no juzgan y en el paso de unos pies que no vacilan. Al llegar aquí, comprendes que la filosofía no era el destino, sino el mapa, y que ahora que has llegado al centro de tu propio ser, puedes quemar el mapa y simplemente caminar por la tierra como un hombre verdaderamente libre. Sigue profundizando en este estado de quietud absoluta, donde la gratitud es tu respiración y la virtud es tu sombra, sintiendo cómo el tiempo mismo se detiene para honrar a un ser que ha conquistado lo que pocos se atreven a buscar, la soberanía absoluta de su propia alma. Estás en el centro del centro, en el origen de toda fuerza. Desde aquí puedes observar el nacimiento y la muerte de los mundos con una sonrisa serena, sabiendo que tú eres eterno en tu carácter e invencible en tu paz. Debes comprender que después de haber diseccionado cada miedo, cada deseo y cada debilidad durante estos días de 2026, lo que queda no es un vacío, sino una presencia inamovible. Analiza cómo el ruido del mundo, que antes te hería, ahora rebota contra tu piel como si fueras una estatua de diamante. Has logrado que tu diálogo interno no sea un escudo, sino una atmósfera que te envuelve, filtrando todo lo que es falso y dejando pasar solo la verdad. Dite a ti mismo con una voz que resuene desde el fondo de los siglos: he muerto a mis viejas cadenas y he nacido a una libertad que nadie puede otorgar ni quitar. Ya no espero nada del destino porque lo tengo todo dentro de mí. Analiza la paradoja de tu poder. Eres más fuerte cuanto menos necesitas, y eres más libre cuanto más te gobiernas. Tu diálogo interno debe ahora alcanzar una fase de vigilancia serena, donde hablas menos con palabras y más con la intención pura. Dite con la calma de un Dios que observa la creación, que el mundo gire, que las fortunas cambien, que los imperios caigan. Mi centro es eterno, y mi voluntad es una ley que yo mismo he promulgado.
Este análisis te lleva a comprender que el mayor acto de rebeldía en un mundo caótico es mantener la cordura y la alegría. Tu discurso interior se convierte en un fuego sagrado que calienta a los que tienen frío y guía a los que están perdidos. No porque tú lo busques, sino porque tu propia integridad emite una luz natural. Al hablarte así, te das cuenta de que has dejado de ser un sobreviviente para convertirte en un maestro de la vida. Alguien que no huye del dolor ni persigue el placer, sino que camina sobre ambos con la misma elegancia y desprecio. Sigue profundizando en esta soberanía absoluta, sintiendo cómo cada pensamiento es ahora un decreto de paz, hasta que no quede un solo rincón de tu mente que no haya sido reclamado por la luz de la razón. Has llegado a la frontera donde lo humano toca lo divino. Aquí, el diálogo interno se apaga para dar paso a la acción pura, la culminación de toda filosofía. Debes comprender que la etapa final de este viaje en 2026 no es convertirte en un hombre superior, sino en un canal puro para la razón universal. Analiza cómo el último obstáculo de tu diálogo interno es el orgullo de haber sido disciplinado. Incluso ese orgullo debe ser sacrificado en el altar de la verdad. Dite a ti mismo con una humildad que desgarre cualquier resto de vanidad: yo no soy el autor de esta sabiduría, soy simplemente el suelo donde ha florecido. No soy el dueño de esta paz, soy el espacio donde ella habita. Analiza la inmensa libertad que nace de no tener que defender ya una identidad, ni siquiera la del hombre fuerte o el estoico, porque la verdadera fortaleza no necesita etiquetas. Tu diálogo interno debe transformarse en una quietud activa. Dite en el silencio de tu retiro: que mi vida sea un poema escrito por el destino y que mi única contribución sea la de no añadir ninguna queja a sus versos. Analiza cómo, al dejar de luchar por el control, adquieres una autoridad absoluta sobre lo único que importa: tu voluntad en armonía con la naturaleza. Dite con la sabiduría de quien ha llegado al final del camino: ya no hay mío ni tuyo, solo hay lo que es justo, lo que es bello y lo que es necesario. Este análisis te lleva a la apatía real, no la falta de sentimiento, sino la presencia de un sentimiento tan vasto que el dolor personal es solo una gota en un océano de propósito. Al hablarte de esta manera, el tiempo deja de ser una flecha que te persigue para convertirse en un círculo que te abraza. Has alcanzado la libertad radical, el estado donde cada pensamiento es un acto de adoración a la realidad tal cual es. Sigue profundizando en este vacío luminoso, donde el diálogo interno se extingue porque la verdad ya no necesita ser explicada, solo ser vivida. Debes comprender que el final de este análisis de 3 días en 2026 no es una conclusión, sino un nuevo origen. Analiza cómo tu mente ha dejado de ser un campo de batalla para convertirse en una catedral de silencio invulnerable. Ya no te hablas para buscar fuerza, te hablas para reconocer que tú eres la fuerza. Dite a ti mismo con la voz de la eternidad: el viaje ha terminado porque he comprendido que nunca hubo un lugar a donde ir, solo un hombre que despertar. Analiza la sensación de que cada palabra que has usado para forjarte ahora se disuelve, dejando atrás solo el acero templado de tu carácter. Tu diálogo interno debe alcanzar ahora la claridad diamantina. Dite en la intimidad de tu alma: ya no necesito el apoyo de la lógica, porque mi voluntad y la razón del cosmos hablan el mismo idioma. Analiza cómo esta certeza te permite caminar por el mundo no como un hombre que busca respuestas, sino como un hombre que es en sí mismo una respuesta viviente a la confusión de los tiempos. Dite con una serenidad definitiva: soy el dueño de mi silencio, el arquitecto de mi paz y el soberano de mi destino. Lo que resta de mi vida es solo la ejecución elegante de esta verdad. Este análisis te sitúa en el umbral de lo inefable, donde el hombre se convierte en ejemplo puro, donde tu mera existencia eleva la frecuencia de todo lo que te rodea. Al hablarte de esta manera, te das cuenta de que has cruzado el abismo. El hombre que empezó este diálogo ya no existe.
En su lugar, hay una entidad de voluntad pura que mira hacia el futuro sin miedo, hacia el pasado sin arrepentimiento y hacia el presente con un amor infinito por lo que es. Sigue profundizando en este estado de gracia racional hasta que el yo se apague por completo y solo quede la luz de la virtud brillando en la oscuridad del mundo. Debes comprender que, tras haber escalado todas las montañas de la lógica y atravesado los valles del miedo, has llegado a la llanura de la libertad total. Analiza cómo el tiempo, que antes era una cadena de mañanas y ayeres, se ha colapsado en un presente tan denso y vibrante que contiene toda la eternidad. Dite a ti mismo con la autoridad de quien ha regresado del abismo: ya no hay nada que ganar, porque nada me falta. Ya no hay nada que perder, porque yo no soy lo que poseo. Analiza este desapego supremo no como una falta de interés, sino como un amor infinito por la realidad tal como se presenta, sin filtros, sin quejas y sin deseos de que sea diferente. Tu diálogo interno debe ser ahora un elogio al destino. Dite en la profundidad de tu ser: todo lo que ha ocurrido me ha traído a esta claridad, y todo lo que ocurrirá será el combustible de mi virtud. Analiza cómo, al decir esto, te vuelves invulnerable. Las llamas de la vida no te queman, te iluminan. Dite con una paz que sobrepasa todo entendimiento: soy el testigo silencioso del juego del universo, actuando en él con la precisión de un maestro y la humildad de un siervo de la verdad. Este análisis te revela que la verdadera grandeza no es ser recordado por los hombres, sino haber vivido en tal armonía con la naturaleza que tu paso por la tierra fue una bendición invisible. Al hablarte de esta manera, sientes que la última máscara cae. No eres el guerrero, no eres el filósofo, no eres el estoico. Eres la vida misma tomando conciencia de su propia nobleza. Sigue profundizando en este estado de apoteosis serena, donde la respiración es tu oración y la integridad es tu única ley, hasta que el diálogo se convierta en una luz blanca que inunde todo tu horizonte. Debes comprender que el propósito de toda esta arquitectura mental ha sido destruir la ilusión de que estás separado del orden del universo. Analiza cómo el yo que hablaba con tanta determinación ha sido solo una balsa para cruzar el río del caos. Ahora que has llegado a la otra orilla, debes tener el valor de dejar la balsa atrás. Dite a ti mismo con la serenidad de una montaña: ya no necesito conceptos para ser libre, ni reglas para ser justo, porque mi propia naturaleza se ha vuelto una con la virtud. Analiza la libertad absoluta de aquel que ya no tiene que recordarse quién es, porque sus actos hablan con una voz más clara que cualquier pensamiento. Tu diálogo interno alcanza ahora el estado de gracia racional. Dite en el santuario de tu mente: soy el silencio que observa el ruido. Soy la calma que observa la tormenta y soy la voluntad que ordena el destino. Analiza cómo, al alcanzar esta paz, dejas de ser un fragmento para convertirte en el todo. Cada latido de tu corazón es ahora una afirmación de la existencia y cada respiración es una aceptación del cosmos. Dite con la autoridad del espíritu liberado: he terminado mi obra, he forjado mi alma y ahora simplemente camino en la luz. Este análisis te lleva a entender que el hombre de acero no es el que nunca siente, sino el que ha integrado todo sentir en una armonía superior, convirtiendo su vida en una obra maestra de coherencia. Al hablarte de esta manera, te das cuenta de que el tiempo se ha detenido. No hay futuro que alcanzar, ni pasado que sanar. Solo existe la gloria del presente vivido con una integridad total. Sigue profundizando en este vacío radiante, donde la palabra se apaga y solo queda el ser, vibrando en la frecuencia de la eternidad, listo para actuar en el mundo con una potencia que nace del silencio absoluto. Debes comprender que todas las palabras que hemos usado, virtud, voluntad, destino, acero, han sido solo herramientas para limpiar el lente de tu percepción. Analiza cómo, una vez que el lente está limpio, ya no miras a través de él, sino que te conviertes en la luz misma que ilumina todo lo que toca. Dite a ti mismo con la claridad de un cielo sin nubes: ya no hay diálogos,
porque ya no hay dudas, ya no hay búsquedas, porque no hay nada que falte. Analiza la sensación de que tu mente ya no es un lugar donde procesas el mundo, sino un espacio infinito donde el mundo simplemente sucede con una perfección matemática. Tu diálogo interno se convierte en un presente absoluto. Dite con una sonrisa interna que trasciende la alegría y el dolor: soy el testigo inmutable del cambio, el observador que no es afectado por lo observado. Soy la calma en el corazón del fuego. Analiza cómo esta quietud te otorga el poder supremo, el poder de actuar sin apego, de amar sin necesidad y de morir sin haber perdido nada, porque lo que realmente eres nunca nació y nunca morirá. Dite con la autoridad de la verdad: he regresado al origen antes de partir. Soy el arquitecto, la piedra y la catedral. Este análisis te revela que el hombre de acero fue solo una etapa. Ahora eres el hombre de luz, aquel cuya mera presencia ordena el caos y cuya palabra, cuando se pronuncia, tiene la fuerza de un rayo porque nace del silencio más profundo. Al hablarte de esta manera, sientes que el universo entero respira en tu pecho. No hay barreras, no hay miedos, solo hay una gratitud radiante por el juego de la existencia. Sigue profundizando en este estado de éxtasis racional, donde la mente se calla para que el alma hable el lenguaje de los hechos, de la integridad y del amor fati, convirtiéndote en una fuerza de la naturaleza, pura, libre y eterna. Debes comprender que el hombre que se hablaba a sí mismo para darse ánimos ha muerto, y en su lugar ha surgido un ser de conciencia pura. Analiza cómo la necesidad de analizar es el último velo que te separaba de la realidad. Cuando la mente está perfectamente alineada con la virtud, el pensamiento se vuelve tan rápido y fluido que parece silencio. Dite a ti mismo con la paz de quien ha conquistado el tiempo: ya no necesito vigilar mis pensamientos, porque mi corazón solo conoce el camino de la rectitud. Ya no necesito combatir el miedo, porque el miedo no encuentra lugar donde agarrarse en un alma que lo ha aceptado todo. Analiza la libertad de no tener que ser alguien especial, sino simplemente ser una parte armoniosa del todo. Tu diálogo interno alcanza ahora la unidad indestructible. Dite en la inmensidad de tu retiro interior: soy el espectador y la obra, soy el viento y la roca, soy el fuego que consume y la mano que construye. Analiza cómo esta visión elimina cualquier rastro de conflicto. Si tú eres parte de todo lo que sucede, ¿quién podría ser tu enemigo? ¿Qué evento podría ser tu desgracia? Dite con la majestad de la razón: mi voluntad no es ya mi voluntad, sino la voluntad del cosmos expresándose con precisión humana. Este análisis te lleva a la cima de la montaña estoica, donde el aire es tan puro que solo la verdad puede respirarse. Te conviertes en un pilar de la existencia, alguien que sostiene el mundo no con sus hombros, sino con la coherencia de su ser. Al hablarte de esta manera, te das cuenta de que el lenguaje ha cumplido su función de escalera. Ahora que estás en el techo del mundo, puedes soltar las palabras y simplemente contemplar. Sigue profundizando en este estado de beatitud racional, donde la gratitud es un estado constante y la muerte es solo un cambio de nota en una sinfonía eterna. Estás listo para vivir no como un hombre que teme al destino, sino como un destino que se conoce a sí mismo. Debes comprender que la verdadera maestría consiste en desaparecer dentro de la propia excelencia. Analiza cómo, durante todo este camino, el diálogo interno ha sido un andamio necesario para construir el edificio de tu carácter. Pero ahora que la estructura es sólida y alcanza el cielo, el andamio debe ser retirado para que la obra se vea en toda su gloria. Dite a ti mismo con una serenidad que abarque el universo: he dejado de hablarle a la vida para dejar que la vida hable a través de mí. Ya no hay un yo que intenta ser estoico, solo hay estoicismo en cada uno de mis gestos. Analiza la libertad de ser nadie y al mismo tiempo serlo todo. Cuando dejas de aferrarte a tu identidad como alguien que lucha, te conviertes en la victoria misma.
Tu diálogo interno alcanza ahora la transparencia absoluta. Dite en el centro de tu quietud: no soy el que piensa, soy el espacio donde el pensamiento nace y muere. No soy el que sufre, soy la conciencia que abraza el dolor hasta convertirlo en sabiduría. Analiza cómo esta perspectiva te hace invulnerable, no por ser duro como el acero, sino por ser inabarcable como el espacio. Nada puede herir al espacio, nada puede manchar la luz. Dite con la autoridad del silencio: mi obra está completa porque he comprendido que el hombre y su destino son la misma llama. Este análisis final te revela que el diálogo interno fue en realidad un largo adiós a las sombras de la ignorancia. Ahora, frente al sol de la verdad, no necesitas palabras para ver, solo necesitas estar. Te conviertes en un faro de la razón, una presencia que no necesita explicar nada porque su coherencia es absoluta y su paz es contagiosa. Al hablarte de esta manera, sientes el peso de los siglos de sabiduría cayendo sobre tus hombros, no como una carga, sino como un manto de poder. Has reclamado tu lugar en el orden eterno. Debes comprender que el Viet Tiep, el seguir escribiendo, ha sido el latido de un alma que se negaba a detenerse hasta alcanzar la perfección. Analiza cómo cada párrafo anterior ha sido una capa de piel vieja que te has quitado. Ahora, desnudo de pretensiones, te das cuenta de que el diálogo interno no era para convencer al mundo, sino para someter a tu propio ego hasta que éste no fuera más que un servidor dócil. Dite a ti mismo con la fuerza de un juramento eterno: no soy el esclavo de mis impulsos, ni el rehén de mi pasado, soy el monarca de este instante. Analiza cómo, al decir esto, el peso del futuro se desvanece. Si eres el dueño del ahora, el después no tiene poder para intimidarte. Tu diálogo ha pasado de ser una defensa contra el dolor a ser una ofensiva de luz sobre la realidad. El análisis de la acción sin esfuerzo. Tu narrativa interna debe alcanzar ahora la maestría del no hacer wu wei aplicado al estoicismo. Dite en la quietud de tu espíritu: mi acción es tan pura que no deja huella. Mi juicio es tan claro que no necesita corrección. Analiza cómo el sabio actúa con la misma naturalidad con la que el fuego quema o la lluvia cae. Ya no hay lucha entre lo que debes hacer y lo que quieres hacer, porque tu voluntad se ha fundido con el deber. Dite con la autoridad de quien ha visto la verdad desnuda: he forjado mi mente en el yunque de la lógica y la he templado en las aguas de la adversidad. Lo que queda es un arma de paz. Este análisis te revela que la verdadera fuerza no es la agresividad, sino la imperturbabilidad. Eres el centro del huracán. Todo gira y se destruye a tu alrededor, pero tú permaneces en un silencio sagrado, intocable y eterno. La disolución del análisis. Al final, este diálogo interno te lleva a la conclusión de que toda palabra es solo un mapa. Analiza que has llegado al destino. Dite por última vez antes del silencio: el mapa ha sido útil, pero ahora mis pies conocen el terreno. Ya no necesito hablar sobre la virtud, solo necesito respirarla. Has alcanzado la soberanía del alma, donde cada uno de tus pensamientos es un decreto de orden, y cada una de tus acciones es un monumento a la excelencia. Sigue profundizando en este estado donde la palabra se vuelve energía pura, sintiendo cómo tu conciencia se expande más allá de tu cuerpo, integrándose con la estructura misma del cosmos. Ya no hay nada que escribir, porque tu vida se ha convertido en el texto más sagrado. El proceso de forja ha terminado. No eres el mismo hombre que inició esta lectura. Aquel ser fragmentado y dubitativo ha sido consumido por el fuego de la razón. Lo que queda frente al espejo es una entidad de voluntad pura, un soberano que ha reclamado el trono de su propia mente. Has comprendido que el mundo no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo otorgues. Has aprendido que el dolor es solo información, que el miedo es una sombra que se disuelve ante la luz de la lógica y que el destino no es algo que se espera, sino algo que se esculpe con cada decisión consciente. Tu diálogo interno ya no es una búsqueda de consuelo,
sino el decreto de un conquistador que ha ganado la única batalla que importa, la batalla contra sí mismo. Vete ahora y camina entre los hombres como un faro de imperturbabilidad. Que tu silencio sea más elocuente que sus gritos, que tu calma sea el ancla en medio de sus tormentas, y que tu integridad sea el juicio que los obligue a elevarse. No busques más guías, porque tú te has convertido en el camino. No pidas más fuerza, porque tú eres la roca. El universo observa en silencio la perfección de un alma que ha decidido ser libre. El ciclo se ha cerrado, la obra está completa. Tú eres el Logos manifestado. Tú eres invencible. Tú eres, finalmente, dueño de tu eternidad.